la demora. Estoy teniendo unos problemas para compartir la pantalla. Aparentemente Teams ahora no está, o por lo menos lo que me está pasando ahora es que no puedo subir el archivo de Word. Solamente permite PowerPoint. Así que lo que vamos a hacer, ustedes me dicen, la idea de hoy, es la de ver dos modelos de planes de tesinas, ¿sí? Y bueno, justamente estuve tratando de subir ese plan de tesis y no tuvo efecto. Pero ustedes me dirán si lo pueden ver, dice los orígenes del dinero, una mirada hacia su naturaleza y fundamentos. Ustedes me dirán si lo pueden ver. Sí, se está viendo, se está viendo. Sí, se está viendo, Leo. Buenísimo, buenísimo, bien. Bueno, entonces vamos a empezar acá. La verdad que no sé qué es lo que ha pasado, pero yo tenía algunos comentarios ahí también. Creo que se pueden ver. Igualmente lo vamos a ir comentando a lo largo de la clase. Eh, bueno, entonces, para empezar, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un plan de tesina que está focalizado en una cuestión histórica, ¿sí? Habla sobre el origen del dinero y, bueno, ver la manera, ¿no? La naturaleza, cómo surgió el dinero, todas esas cosas, ¿no? Si ustedes se fijan, el objeto de estudio, cuando uno habla sobre el origen del dinero, pareciera ser un objeto sumamente amplio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a hacer la tesista? ¿Qué es lo que hizo la tesista en este caso? No es que va a buscar ella la naturaleza del dinero, sino que lo que va a hacer es indagar sobre distintas posturas, ¿sí? Entonces, fíjense que es un plan de tesis que va a ser más de tipo descriptivo, ¿sí? Va a ser un plan de tesis descriptivo donde se van a ver distintas perspectivas de diferentes autores de cómo es que surgió el dinero, cómo es que se terminó originando. Entonces, es un objeto de investigación que, si bien parece muy amplio en un primer momento, después se termina acotando, ¿sí? Bueno, acá justamente cuando dice se abarcará el área histórica y económica del dinero, sí, bueno, justamente está hablando, está haciendo una mayor especificación del objeto de estudio. Luego plantea el problema. Si ustedes se fijan, está primero, sí, el objeto de investigación y después el planteo cuál es el problema que se está planteando, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Ustedes imagínense que el planteo del problema y el objeto de estudio son dos caras de la misma moneda porque se están refiriendo a algo similar, ¿sí? En este caso, el problema es de carácter puramente teórico. Recuerden lo que habíamos dicho alguna vez, que los problemas no tienen que ser necesariamente empíricos. Pueden ser teoréticos, pueden ser históricos, pueden ser un híbrido de varias cosas, ¿sí? Eh, Bien. Bueno, y después el planteo del problema, si el problema termina siendo relevante para la discusión actual. Bueno, recuerden que decíamos varias cuestiones sobre el tema de la relevancia, ¿sí? Eh, Hablábamos, ¿no es cierto?, sobre la cuestión de la relevancia. En este caso es una relevancia a nivel histórico, ¿no es cierto? Si uno lo termina encorsetando en el área de la historia del pensamiento económico. Tal vez hay para algunos
tesistas o para algunos tutores puede llegar a ser algo que no es relevante para lo que se está discutiendo hoy en día, pero otros pueden seguir viendo, cuando uno examina el carácter histórico y la importancia que tiene el dinero en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Por eso es que a veces resulta interesante remontarse a esos orígenes. Pero bueno, además de plantear esa relevancia del problema, ¿por qué ustedes consideran de que el problema que están planteando es relevante? Fíjense una vez más, ¿en qué contexto lo están hablando? Si es el contexto de la historia del pensamiento económico, o sobre si es macroeconomías abiertas, o lo que sea. Bueno, después va a plantear ciertos objetivos generales. A ver, con los objetivos generales, si bien está bien planteado, porque está bien que pueda llegar a distinguir entre los generales y los específicos, eh, lo que está bueno a veces es que haya un solo objetivo general, ¿sí? Porque ustedes saben bien hacia dónde están encarando. Si le ponen dos objetivos generales, a ver, esta tesina está aprobada, o sea que no es que está mal, para nada, no, está bien, pero, pero yo les recomiendo que vayan hacia un único objetivo general, ¿sí? La manera en cómo se describe es importante. Fíjense que esto es algo que hablábamos la clase pasada cuando dice abordar desde una mirada histórica, económica, bla, 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 bla. Determinar la relevancia del dinero, ¿sí? E incluso los específicos. Examinar las diversas definiciones y conceptos del dinero y crédito. Explicar las ventajas del trueque, debatir sobre la dicotomía, especificar la jerarquía, analizar el empleo de la moneda. Ustedes fíjense de que todos estos son términos que se están usando en infinitivo. Por eso, nada, es importante que cuando plantean los objetivos puedan hacerlo, sí, puedan llegar a describirlos, ¿sí? En términos infinitivos, no como afirmaciones, sino como algo que ustedes esperan hacer, como esperan abordar desde una mirada histórica, esperan examinar las diversas definiciones, es algo que ustedes esperan hacer, como que esperan lograr. Entonces, bueno, plantea dos objetivos generales y después los objetivos específicos. ¿Se acuerdan que eran los objetivos específicos? Aquellas cosas aquellos pasos que ustedes tienen que seguir para alcanzar ese objetivo general, ¿sí? Bueno, acá la tesista plantea 5 o 6 objetivos específicos. De vuelta, para mí no es necesario tener que ser tan explícitos con estos objetivos, porque a veces puede llegar a pasar que no los cumplan, ¿sí? Entonces, puede pasar que algún objetivo no lo cumplan, qué sé yo, en la medida que lo van haciendo se dieron cuenta de que tal vez no podían alcanzar eso o no era relevante, ¿sí? Hay distintas maneras como uno puede plantear. Yo creo que poniendo unos 3, 4, para que tengan como referencia, 3, 4 objetivos generales, van a andar bien con eso, ¿sí? No tendrían que tener ningún problema. Eh, ¿Preguntas hasta acá? No, no. Bueno, seguimos entonces. Bueno, seguimos con el marco teórico, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿hay algo que está faltando acá entre los objetivos y el marco teórico? La hipótesis. Una hipótesis. La hipótesis, exactamente. Exactamente. Acá no incluyó la hipótesis. Eh, en algunos casos puede que
a ver, si al tratarse de una tesina descriptiva, tal vez puede no incluir una hipótesis. Yo creo que queda mejor, yo creo que hace más robusto al plan cuando ustedes pueden hacer el planteo de una hipótesis, ¿sí? Igualmente, ustedes imagínense que para la naturaleza de esta tesina, que es de carácter histórico y de ver las distintas maneras como se originó el dinero, uno no puede plantear eh, una solución porque es algo que se desconoce, ¿no es cierto? Son enfoques o son miradas, son teorías de cómo se pudo haber originado, pero no es que lo vamos a saber a ciencia cierta. Em, pero bueno, sí, la hipótesis es recomendable que ustedes la puedan incluir en el mejor de los casos, ¿sí? Y si no, bueno, también se puede llegar a preguntar al tutor cómo pueden hacer ese planteo. Pero como se trata de algo descriptivo, acá vamos a ver directamente salta al marco teórico, ¿sí? En el marco teórico, lo que la tesista hizo fue en cada párrafo fue nombrando o sí, fue haciendo una descripción de cada uno de los enfoques, ¿sí? Cada autor se va especificando en un párrafo diferente. Es una manera de hacerlo que no está mal, está bien, porque justamente el marco teórico es qué es lo que se estuvo hablando o qué es lo que se está hablando sobre el problema que ustedes plantean, cuáles son los diferentes enfoques. Entonces, cuanto mayor sea el número de autores o de referencias, más completo va a estar el marco teórico. No es lo mismo si ustedes se terminan abocando a una sola escuela del pensamiento o a un solo autor, a que si van viendo qué es lo que dicen distintas personas, distintos autores, distintos grupos de autores, distintas escuelas sobre un determinado tema. Y esto es lo que hace acá la tesista. Va viendo diferentes enfoques y eso hace que el marco teórico quede muy completo, quede muy robusto. Pero también debo decir que si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, cuando dice: para comenzar con la tesis describiendo el contexto histórico del origen del dinero y sus fundamentos, me apoyaré principalmente en los trabajos de Martin Felix Manny de Unauthorized Biography, publicado en 2014, en Friedman, Milton Manny, Mischief, Episodes in Monetary History, 1994. Bueno, si ustedes recuerdan, yo les dije que esto no se recomienda hacer, que esto no es necesario, ¿sí? Simplemente ustedes tienen que ir y decir, bueno, Martin, 2014, Friedman, 1994, y ya está. Y entonces así es como tienen que hacer esa descripción, tienen que ir al grano, ¿sí? No decir, bueno, en el libro tal capítulo del Premio Nobel de Economía. No es necesario y hoy en día se busca la síntesis, se busca simplificar la descripción, ¿sí? Y después también lo que hace es una cita, cuando se pone acá, hace algunas citas. Eh, si ustedes se fijan, las citas las termina haciendo como notas al pie, que esto tampoco se hace hoy en día, ¿sí? Simplemente ustedes, acá como dice, bueno, Martin 2014, ustedes ponían acá Martin 2014 y decían qué es lo que decía Martin. Después dice Friedman 1994 y dicen lo que decía Friedman. Y ya está, ¿sí? Y ya está. Entonces, traten de no usar este tipo de referencias porque no es la manera de citar más común, ¿sí? Después, respecto de este punto, cuando ustedes van a ver las citas, fíjense, pero por lo general, cuando ustedes tienen alguna cita, creo que son más de 50 palabras, una cosa así, que son
Me parece, no sé si son 50 palabras, tal vez es un poco menos, pero son cuando son más de tres renglones, tres o más renglones, se suele poner como un punto y aparte, se suele poner como un párrafo aparte, ¿sí? Esto es algo menor, pero que igualmente hace a la buena escritura, ¿sí? Así que fíjense esto también de cuando vayan a hacer alguna cita extensa, no una cita cortita, una cita extensa, esto suele ponerse en un párrafo aparte, ¿sí? Bueno, acá de vuelta lo mismo. El autor Handa en el capítulo 1 en su libro Monetary Economics 2009, tampoco, no es necesario. Pongan Handa 2009 y ahí empiezan a decir qué es lo que decía Handa, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, lo bueno que tiene, y lo vuelvo a remarcar como marco teórico, ¿sí? Es interesante, porque acá empieza hablando sobre Martin Friedman, después sigue con Handa, después empieza a hablar sobre Tobin, Hicks, Woodhart, Menger, entonces Harari, bueno, fíjense que va tocando varios, creo que menciona Keynes también, sí, acá Keynes, Classification of Money. Bueno, entonces, que es bueno que en ese marco teórico ustedes puedan ir viendo diferentes enfoques. Fíjense que no se abocó a una sola escuela, como, no sé, la escuela austríaca o los neoclásicos, sino que también incluso el keynesianismo, post-keynesianismo, ¿sí? Va tocando distintas posturas, así que eso siempre está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Aglieta, post-keynesiano. Eh, bueno, y después a lo último, a las referencias, fíjense que, de vuelta, no hay una única manera, yo les propuse las normas APA séptima edición porque son las más usadas y cuando ustedes tengan que hacer algún recorte les va a ser más fácil, pueden usar las referencias que ustedes quieran. Acá la tesista usó un tipo de referencia, pero lo importante es que después se termina apegando, no es que va cambiando las referencias, sino que las mantiene, ¿sí? En este tipo de referencias, bueno, el año, por ejemplo, va al final, pero nada, es una manera de hacer esas referencias, ¿sí? Leo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el marco teórico? Sí, sí, me. En el marco teórico, el tema de cómo lo estructuramos directamente nosotros, yo entiendo que el marco teórico, como decías, es lo que está dicho hasta el momento sobre el tema que estamos investigando. Pero directamente hablamos de lo que dicen los autores, o sea, por ejemplo, en este caso del dinero, nosotros diríamos, bueno, el dinero es tal cosa, como menciona tal autor, y hablar sobre el autor, o directamente hay que hablar sobre, bueno, tal autor menciona que el dinero es esto, tal otro menciona las características tales, y de esa forma. De esa manera, de esa Ah, de manera. la última. O sea, directamente poner lo que dicen los autores. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Ok. sí. ¿Cuál era la otra visión que vos decías? ¿Hablar sobre los autores? No. No, la otra visión yo lo había pensado más como, por ahí es ya como escribiendo la tesis directamente, contar, bueno, el dinero es tal cosa, tal autor menciona que las funciones del dinero son tales, como en realidad poner como más desarrollo propio por ahí, pero no, sino que hay que enfocarnos en lo que dicen los autores. Exactamente, exactamente. Qué buena observación que haces, porque el marco teórico justamente es el momento en que ustedes se tienen que limitar a hacer la descripción, ¿sí? O sea, el marco teórico no involucra ningún tipo de análisis por parte de ustedes, no involucra ningún juicio, opinión, eh, hipótesis, nada. Simplemente tienen que agarrar y decir, bueno, tal autor decía esto, tal autor decía lo otro. Y después en el resto, cuando ustedes vayan a la tesina, entonces ahí ustedes van a poder agarrar y explayarse más. Pero lo que es el marco teórico es simplemente el límite de lo que está diciendo cada autor o cada escuela, dependiendo, ¿no?
Em, bueno, entonces, este es Sí, un... perfecto. Gracias, Leo. Perdón, justo estaba anotando. No, no, está bien por nada. Bueno, este es un plan de tesis. La idea mía es que ustedes puedan ver dos planes de tesis que son completamente diferentes, ¿sí? Completamente diferentes porque ustedes son muchos alumnos, son casi 80 alumnos, así que imagínense que hay tesinas que van desde un análisis puramente empírico de algo que está sucediendo hoy en día en la macroeconomía argentina moderna, hasta otros que tienen inquietudes epistemológicas. Entonces la idea es tratar de ver por lo menos dos planes de tesis que sean muy diferentes en su naturaleza y que bueno, puedan ver que a partir, que aún cuando tienen naturalezas tan diferentes uno puede encontrar ciertas ideas comunes o ciertas cosas que deberían seguir o qué cosas no deberían seguir también, ¿sí? Eso también es muy importante. Así que vamos a buscar el segundo plan, Disculpa, Leo, ¿sí? ¿te puedo hacer una consulta sobre el marco teórico también? Sí, decime. Em, en mi tema no hay tanto enfoques contrapuestos o diferentes enfoques. Mi tema es sobre la energía eólica en la Argentina. Y Sí. ahí no sé bien cómo encararlo con el tema de los autores, digamos, sobre cuántos autores citar o cómo hacer al no haber enfoques diferentes, digamos. A ver, está bien. Vos podés llegar a tener tal vez no diferentes autores, pero vas a tener un contenido informativo que vas a tener que especificar, ¿no es cierto? Con Ujú. respecto a la energía eólica. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué temas vos vas a tocar con la energía eólica? Y un poco eh, como la evolución en el país y también como el marco regulatorio y normativo y los incentivos que generan. Ujú. Bueno, a ver, vos por ejemplo en eso, está bien, vas a decir, tal vez en ese caso no tengas diferentes autores, pero vas a tener diferentes ítems que vas a tener que ir completando, ¿no? Sí. Entonces, esos diferentes ítems que vos puedas pensar como que es algo puramente descriptivo, pero que hace a la cuestión, porque, o sea, es algo que vos estás simplemente informando, desde los marcos regulatorios hasta las experiencias de energía eólica en otros lados o los intentos de energía eólica acá. Todo eso hace al marco teórico también, ¿sí? Entonces, entiendan que el marco teórico habla sobre lo descriptivo de la tesina, ¿sí? Eh, no el análisis que ustedes van a estar haciendo sobre la cuestión sobre lo descriptivo. Y en este caso, por ejemplo, lo descriptivo puede ser desde el marco regulatorio, sobre la historia de la energía eólica en Argentina, por qué se implementó, por qué no se implementó, qué otras cuestiones hay, cuál es no sé, si hay alguna puja con otros tipos de energías, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones que vos puedas llegar a describir y que informen, que aumenten el acervo de conocimiento, van a ir ahí en el marco. Genial, Bien. clarísimo, gracias. Bueno, nada. Em, ¿Tengo otra consulta también acerca del marco teórico? Eh, ¿Se sí. escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Eh, yo, además de describir el trabajo de los autores, hay que describir también por qué es importante para mi tesina, ¿no? Pará, pero ¿en qué parte vas a hacer eso? Marco teórico. O sea, estoy explicando, Eh, digamos, Mira, yo me diría que eso lo hagas en la relevancia.
en la relevancia. ¿Por qué vos considerás de que ese tema puede llegar a ser relevante? Yo lo pondría más en ese lado. Ok, o sea, no hay que argumentar por qué se elige tal texto para, o No, sea, como bibliografía, digamos, no, no hace falta no, argumentar. no, No. no, 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 no hace falta. No, 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 Ok, no, no, porque eso tal vez ya va a quedar como más claro cuando vos definas el problema y su relevancia. ok, claro, está bien, tiene sentido. Perfecto. ¿Mm? Genial. Gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de, a ver si pueden, díganme qué están viendo ahora en la pantalla, si ven algo. Nos sale que estás queriendo guardar el archivo anterior, me parece. Bueno, a ver, bueno, vamos a intentar compartir entonces de vuelta. A ver, díganme si ahora se puede ver el plan, dice plan definitivo. Sí, sí, ahí se ve. Ahí está, buenísimo. Bien, bien ahí. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un plan de tesis que es muy diferente y que este es sobre el régimen de metas de inflación en Argentina entre 2016 y 2018. Si ustedes se fijan, eh, a ver, algo importante, ¿sí? Para que tengan en cuenta que me lo preguntaron la última clase, sobre que se hablaba sobre la originalidad, que no, a ver, en las tesinas de grado no se espera de que hagan un aporte que sea original, ¿sí? Y en este sentido, si ustedes se fijan, el título del plan ya empieza diciendo análisis del régimen de metas de inflación. O sea, lo que va a hacer la persona es decir, bueno, a ver, veamos las metas de inflación en Argentina entre estos 2 años y veamos por qué fracasó o lo que sea, pero una cuestión puramente analítica, no es que trata de resolver grandes problemas, sino que va a un análisis, ¿sí? Y eso es lo que yo les recomiendo que ustedes hagan. No busquen la originalidad ahora para escribir la tesis, sino que vayas a algo más analítico. Si ustedes se fijan, es una tesina que es de naturaleza muy diferente, ¿sí? Que es una tesina que es puramente empírica, que está ya recortada, si ustedes se fijan, el objeto de investigación, que esto también, el objeto de investigación que yo les vengo diciendo, traten de ser muy específicos con el objeto de investigación, porque si no después se complica y no saben para dónde ir. Acá el tesista dijo, bueno, yo quiero analizar el régimen de metas de inflación que se aplicó entre 2016 y 2018 en Argentina y veamos por qué fracasó, ¿sí? Entonces, ahí dice, bueno, el objeto de investigación es eso, yo me voy a meter con esos datos que sucedieron y plantea el problema y dice, bueno, ¿por qué algo que ha sido tan eficaz en otros países terminó fracasando acá en Argentina, ¿sí? Entonces el objeto es un objeto muy cerrado, muy acotado, pero que hace que ustedes puedan ir, encauzarse bien hacia la escritura de la tesina sin tener que irse hacia otros lados, ¿sí? Bueno, plantea la relevancia, obviamente, objeto de investigación, planteo del problema, la relevancia. ¿Por qué es relevante? Bueno, obviamente no nos vamos a poner a discutir sobre por qué es relevante bueno, la cuestión de la inflación alta en Argentina durante tantos años, ¿no es cierto?
Así que bueno, acá plantea, ¿sí? Que es una cuestión sumamente relevante para la macroeconomía argentina, no solamente actual, ¿no? Sino también a carácter histórico. Y bueno, después de plantear la relevancia, plantea los objetivos. Y fíjense que ustedes, fíjense que acá plantea un objetivo general, ¿sí? Analizar las causas las causas del fracaso, ¿no es cierto?, del programa de metas de inflación en Argentina. Y después plantea ciertos objetivos específicos que me gusta la manera en cómo planteó. Fueron 3 objetivos específicos, pero fíjense que en principio el primer paso es, bueno, vamos a analizar el programa de metas de inflación. Bueno, eso de política basada en la evidencia es una cuestión metodológica que significa nada, usar políticas que funcionaron en otra parte y aplicarlas acá. Entonces, lo que propuso el tesista es, bueno, vamos a analizar ese programa a la luz de esta metodología de lo que es política basada en la evidencia o prueba de control aleatorio, etcétera, ¿sí? Pero el primer paso es analítico, ¿sí? Primero dice, bueno, analizamos toda la información que nosotros tenemos acá disponible. Segundo paso, comparamos qué es lo que pasó en Argentina y qué es lo que pasó en otros países. Y después el tercer paso es evaluar los resultados, ¿sí? Entonces es una regla que está muy buena. Si ustedes en algún caso tienen algún plan parecido a seguir, analizar, comparar y evaluar son 3 pasos que a ustedes les va a facilitar bastante el desarrollo de la tesis. Los objetivos, si ustedes se fijan también, los objetivos son muy específicos y cuanto más específicos sean, mayores chances van a tener de poder alcanzarlos. Ahora, si ustedes se fijan acá también, el tesista plantea una hipótesis, ¿sí? Recuerden, una hipótesis es una conjetura y por su naturaleza puede ser verdadera o falsa. Acá, bueno, importante. Recuerden, los objetivos se plantean en términos infinitivos, que es lo que hace acá el tesista, pero la hipótesis, mostrar que el fracaso, bueno, acá ya la hipótesis la está planteando como un objetivo, porque la está planteando en términos infinitivos. Una hipótesis es una afirmación, y una afirmación entonces no pretende mostrar algo o analizar algo, sino que afirma, ¿sí? Entonces, una redescripción más correcta de lo que es la hipótesis de investigación sería quitar el mostrar qué y simplemente decir, bueno, mira, el fracaso del régimen de metas de inflación se debió a la falta de factores coadyuvantes, etcétera, ¿sí? Pero sin tener que usar esos verbos en infinitivos, lo que hace que uno diga, bueno, yo me propongo mostrar, no. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué es lo que crees que terminó pasando? Bueno, lo que yo creo que pasó, ¿sí? Es que fracasó por falta de factores coadyuvantes. Así que esto tal vez no hace falta. Igualmente, esto es como es hilar fino, tampoco es que diga, no, está mal. No, de hecho, son planes que están aprobados, así que no se preocupen, pero simplemente yo les estoy mostrando, estoy yendo de lo más general a lo más específico para que puedan ver todo, ¿sí? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Disculpe, ¿cuándo sería la fecha de entrega del plan de tesina firmado y aprobado por el tutor? No encuentro la fecha. No tengo acá pero se los había Creo que sugerido. es el Era 11, el 11 de mayo. el 11 de mayo. Gracias. Genial. ¿Y la entrega de la tesis ya finalizada, firmada y aprobada por el tutor? ¿Cuál es la fecha?
No tengo, de vuelta, tampoco tengo la fecha, pero era las últimas fechas de junio o primer semana de julio. Si no era la última de junio, era la primera de julio, pero era ahí, sí. Excelente. Fíjate que hay un calendario o un cronograma. Ahora no recuerdo bien cuál era el nombre, pero ahí está. Yo subí un Excel con todas las fechas, no solamente de las actividades, sino también las fechas de cuándo se entrega el plan y cuándo se tiene que entregar la tesina. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a meternos ahora con el marco teórico. Y acá el marco teórico, de vuelta, se plantea de manera distinta, ¿sí? Acá el marco teórico lo que dice es, bueno, son temas que son diferentes, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en secciones. Una sección que hable sobre el régimen de metas de inflación, sobre la teoría del régimen de metas de inflación. Esto por un lado. Otro que es la metodología de Evidence-Based Policy, o política basada en la evidencia. Y otro que hable sobre los estudios empíricos sobre el régimen de metas de inflación. Entonces, lo que hace acá el tesista es, bueno, vamos a dividir el marco teórico en 3 subsecciones, o 3 secciones, ¿sí? Primera, bueno, el régimen de metas de inflación. Fíjense que acá el tesista hace la cita, que es lo que yo les estoy pidiendo, ¿sí? Empieza hablando sobre inflation targeting y estrategia, bla, 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 bla. Bueno, esto es lo que dijo Kahn y Parrish, 1998. Listo, ya está, más fácil, ¿sí? Si a mí me interesa, yo estoy leyendo esta tesis y a mí me interesa saber más sobre Kahn y Parrish, entonces voy acá al fondo, voy a decir, a ver, ¿dónde está Kahn y Parrish? Ah, acá está, listo. Conducting monetary policy with inflation targets. Listo. Entonces voy a ir a buscar a Kahn y Parrish y ya está, ¿sí? Así que no hace falta que me den más información sobre estos dos autores. Minsky, 2004, ¿sí? Y va citando distintos enfoques, ¿sí? Distintas visiones. Bueno, se queda con Minsky, 2004, sigue haciendo una descripción. Entonces, fíjense una cosa, bueno, acá dice Fraga, Goldfein y Minella. A ver, acá la diferencia con el plan anterior, si ustedes se fijan, es que por lo menos acá el tesista está citando a dos autores, ¿sí? O tres, pero no hay más enfoques sobre que digan, bueno, puntos a favor, puntos en contra, ¿sí? De lo que es el régimen de metas de inflación. Después, bueno, sigue con lo que es políticas basadas en la evidencia o evidence-based policies. Y acá cita, bueno, a dos autores que son Cartwright y Hardy. Habla, ¿sí? Hace una descripción sobre esto, bla, 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 bla. Pero de vuelta, ¿sí? A ver, no está mal, está bien, pero a veces cuando uno examina un marco teórico, a veces si podés ir viendo distintas visiones, lo hace más completo, ¿sí? Distintas visiones o diferentes perspectivas, ¿sí? Igual está bien el hecho de que pueda haberlo dividido en 3 partes y decir, bueno, mira, yo acá tengo 3 bloques, ¿sí? Que no los puedo entremezclar, así que los voy a agarrar y voy a usarlo como 3 módulos y esto después a lo largo de la tesina los voy a ir utilizando. Y bueno, después habla sobre, nada, la parte empírica del inflation targeting, ¿sí? Entonces, bueno, va a hablar sobre García Solanes y
bla, 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 bla. Esto, sí, esta parte, a ver, bueno, de vuelta, esto usualmente como se trata de una cita, una cita textual, porque ustedes fíjense que lo ponen con la página, ¿sí? Esto por lo general se tiene que utilizar una sangría, ¿sí? La mayoría de las normas se plantea de que esto se tiene esto se tiene que hacer dejar una sangría, ¿sí? Acá. Y también con una letra un poquito más chica. Bueno, sigue hablando sobre García y Torrejón, bla, 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 bla. Bueno, de vuelta, si ustedes se fijan, vuelve a hacer lo mismo. Acá en lugar de dejar la sangría, puso como un texto igual. Entonces yo lo estoy leyendo y para mí es parte de lo que el autor está, de lo que el tesista está describiendo, y en realidad no, en realidad esto es una cita textual, ¿sí? Pero ustedes fíjense, ¿sí? Corbo, Schmidt, 2001, García 2007, de una manera como que yo les sugiero de que tengan que hacer esas referencias. En esta parte, si ustedes se fijan, el autor, el tesista, perdón, termina incorporando más autores, lo cual hace que tenga una mayor robustez el plan, ¿no? Porque no es que se quedan con un solo autor, sino que van diciendo, a ver, ¿qué otras personas, qué otros autores han dicho sobre esta temática? ¿Sí? Y las referencias, bueno, si ustedes se fijan, las referencias acá están incompletas. Sí, si usted acá, por ejemplo, dice, bueno, Bernanke y Minsky in Inflation Targeting, New Framework for Monetary Policy, Journal of Economic Perspectives, pero no me está diciendo el volumen, no me está diciendo número de la revista, no me está diciendo qué página es, así que yo no tengo idea dónde ir a buscar esto. Si yo estoy interesado en este artículo, no sé en qué volumen del Journal of Economic Perspectives tengo que ir, ¿sí? Así que recuerden, cuando ustedes tengan que hacer las referencias, pongan toda la información que es relevante y que se solicita para eso, ¿sí? Bueno, Profe, sí. sí, pero por ejemplo ahí, si él no pone la página porque es todo el libro, ¿en ese caso no estaría bien que no ponga la página? Claro, si está mencionando un libro, fíjate por ejemplo acá, Corbo Schmidt, Inflation Targeting en Latinoamérica, ¿sí? Banco Central de Chile. Acá esto tiene toda la pinta de que es un libro que publicó el Banco Central. Digo, no estoy seguro, pero tal vez. Si es un libro, ustedes no tienen que citar las páginas, ¿sí? Pero tienen que citar la editorial, eso sí se suele hacer, ¿sí? Pero cuando se trata de una revista, y esto es una revista, porque justamente está diciendo journal, eh, entonces en ese caso ustedes tienen que citar, ¿sí? Tienen que decir, bueno, a ver, y tienen que citar el volumen y número, sobre todo este tipo de revistas que tienen volumen y tienen número, ¿no? Pero aunque sea el volumen y las páginas, está, porque si no, fíjate que está bien, me aparece eso, pero yo no sé a qué volumen ir de esta revista. Así que eso sí, cuando son libros, no. Pero cuando son revistas, sí hay que especificar más esto. Acá, por ejemplo, está diciendo que, bueno, es un working paper del Fondo Monetario, este segundo, ¿sí? A ver, acá a veces también uno puede poner recuperado de y pone el link, ¿sí? Hoy en día se está usando mucho eso. O también, no sé si pudieron ver algo que se llama el DOI, escucharon hablar del DOI. Bueno, eso también es un link, pero tiene unos números también.
Y eso muchas veces se suele incluir porque facilita el acceso a los papers o a los libros. Ustedes le dan un clic y ya acceden, ¿sí? Bueno, a veces tienen que pagar, pero nada, pero por lo menos tienen ese acceso directo a los papers o a los libros. Así que, bueno, tengan en cuenta de ir completando eso. Bueno, esto acá, también tengan en cuenta eso, cuestiones a veces son pequeñas, por eso les digo, yo acá estoy hilando fino. Acá, fíjense que acá invirtió el orden, era Cartwright y Hardy, y acá puso Hardy y Cartwright, ¿no? Pero como decías, el caso de los libros, fíjate que acá esto lo hace bien, porque cita el libro, Evidence-Based Policy, bla, 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 bla. Y bueno, después dice la editorial y dónde se publicó. Igualmente se suele poner la ciudad y no el país. Así que bueno, si ustedes se fijan, son las referencias acá le faltó una vuelta de tuerca, ¿sí? Así que, bueno, estos son estos dos planes que yo quería que ustedes más o menos vayan teniendo como referencia sobre lo que deben hacer y cosas sobre las que tal vez es recomendable que no hagan. Pero bueno, nada. Y bueno, ahora abro espacio para ustedes. Todos los comentarios que me quieran hacer al respecto son bienvenidos. Por mí está todo muy claro. Buenísimo. Perdón, te hago una consulta que creo que la dijiste, pero no llegué a escuchar. Eh, si en la bibliografía tenemos que poner el link a... A ver, depende de la norma que se esté utilizando. Yo creo que ayuda un montón. Ayuda un montón. Si ustedes pueden incluir el link después de mencionar el artículo y todo eso, queda súper bien. Yo la verdad que, de hecho, me acuerdo en uno de los últimos artículos que escribí, me exigían que tenía que poner justamente el link, que es el DOI, eso que les había mencionado, y si no, tenía que decir recuperado de tal y tal cosa, ¿no? Y eso para la persona que lo va a leer está buenísimo, porque ustedes pueden agarrar, bueno, a ver, me voy a fijar qué decía, ahí profundizan más. Entonces está bueno. Yo la verdad que no es obligatorio, pero ayuda un montón. Leonardo, te hago una consulta Sí, decime. sobre las citas bibliográficas. Creo que esta puede ser estar en el PPT 2, el tema de cómo ponerlas y eso, acerca de la info, o no, o me estoy equivocando. Creo que vos lo pasaste la semana pasada, hablaba de eso, pero para saber bien. Sí, porque el primero era muy general. En el segundo habíamos ahondado un poquito más en eso. Creo que vos habías propuesto, había dos, digamos, dos formas. Uno puede elegir entre esas dos, no hay drama. Vos podés elegir la que vos quieras. Hay un Ok, montón, ok. hay un montón de normas. Tenés las Chicago, las Harvard, las Ah, ok. APA. Está bien. Claro, e incluso en una misma norma vos tenés distintas ediciones. Y incluso en las ediciones a veces tenés algunas variantes. Entonces es un quilombo, ¿sí? Por eso les digo, ustedes vayan, yo les sugerí las APA, sexta edición, séptima edición.
Ok, Y para hacérselo más fácil a ustedes, ¿viste? perfecto, no hay drama. Tenía esa duda y bueno, o sea que todas las citas que hagamos que respeten la misma, el mismo Claro, orden. eso sí, claro, exactamente. Queda mucho más prolijo cuando ustedes respetan las normas, ¿sí? Queda mucho más prolijo. Perfecto, gracias. Le vuelvo a decir, esto son cuestiones de que hacen a la prolijidad. Tampoco es que les van a andar bajando puntos porque se confundieron en una norma o pusieron normas diferentes, ¿sí? Yo esto se los estoy diciendo para que quede la tesina impecable, ¿sí? Si ustedes, bueno, uy, mirá, puse cité mal, bueno, pasa. Pero digo, ¿no es cierto?, para ir de las cuestiones más generales a estas cuestiones más minuciosas, pero para que quede bien, ¿no? Sí, Leonardo. Sí, te escucho. Yo tengo una duda, porque vos dijiste que cuanto más marco teórico tengamos, como más robusta es, pero mi caso es mío particular porque yo agarro la desagradable aritmética monetaria de Sargent y Wallace y examino 3 casos, 2 de éxito y uno de fracaso de Argentina 2015-2019 y como que se me complica un poco ahí agregar porque es a partir de esa teoría económica, o sea, yo examino por qué fracasa Argentina y por qué los otros países no. O sea, como que Bueno, la política monetaria, la dureza, fuerza la política fiscal. mira, suponete, vos ya tenés tutor, ¿no? Sí, Bien. Yo, por ejemplo, si ahí estuviera como tutor, te preguntaría por qué elegiste ese enfoque, por qué elegiste esa teoría. Eh, y no, o sea, entonces cuando vos decís por qué elegís esa teoría y no otras, vos tenés que argumentar eso también, ¿no? Y eso puede ir, por ejemplo, en el marco teórico. Entonces, vos, por ejemplo, podés agarrar y decir de que hay otros enfoques, porque no creo que no haya habido discusión sobre esa temática, y vos podés agarrar y decir, bueno, mirá, se estuvo hablando sobre tal esto, se estuvo hablando sobre el otro, surge esta teoría como una teoría superadora, o sea, porque me imagino que vos lo estás planteando eso como una teoría que es superadora a otros enfoques, porque por eso estás usando esa teoría como piedra angular, ¿no? Pero una primera pregunta que te podrían llegar a hacer, o que yo te podría llegar a hacer, es, bueno, ¿por qué elegiste esa teoría? Mostrame que esa teoría es mejor que otras. Y eso, una manera de mostrarlo es a través del marco teórico, que ahí me tenés que mostrar de que hay otros enfoques, pero que ese enfoque tiene falencias, pero que esta nueva tiene ciertas virtudes que las otras no tienen. claro. Pasa que justo ese es el modelo que utilizan o en el que se basan para bajar la inflación con el inflation targeting. Si bien hay otros, como vimos recién, el que se utiliza o el que es el main es este. Por eso agarro este y no agarro otro que sea más exacto, porque lo puedo usar para muchos países y fijarme dónde se equivoca, por así decir, Argentina. Ajá. Ok. Pero o sea, vos me decís que sea un poco más descriptivo sobre cómo es la historia, o sea, cómo se llega a ese paper. ¿Por qué agarro eso y cómo se llega? A explicar que hay otros que los puedo añadir. Claro, a ver, esto por ejemplo que vos me estás diciendo, ¿no? Que es algo que es el estándar, digamos, ¿no es cierto? No me especializo en eso, ¿no es cierto? Lejos estoy de especializarme, pero por ejemplo, lo que me decís vos que sería como el estándar de oro, ¿no? Entonces, a veces está bueno. Igualmente, a ver, si tu tutor considera de que no es necesario, nada, seguí las ideas de tu tutor.
Yo, por ejemplo, yo te preguntaría, o en todo caso te diría, bueno, argumentame eh, por qué estarías utilizando esa teoría como piedra angular y no otras. Y un argumento es justamente el que vos me decís, pero hay que explayarse y mostrar también el contexto en donde está, ¿no? El contexto de decir, bueno, mirá que hay alguna otra teoría o, a ver, no creo que sea un enfoque que haya surgido de la nada y que tampoco haya recibido críticas ni nada por el estilo, ¿no? Pero por eso a veces está bueno, el marco teórico es, bueno, enmarcame esa discusión, ¿no? No la tome simplemente como si fuera lo único o la única teoría o algo, porque no lo creo, ¿sí? Porque tiene que haber algunas discusiones alrededor de eso. Pero en última instancia, bueno, se termina eligiendo esto por alguna razón. Y todo eso es recomendable que esté en el marco teórico, ¿no? Vos fíjate, por ejemplo, que en la última tesina que habíamos mostrado, el tesista utiliza el enfoque de Carver y Hardy, ¿sí? Que habla sobre política basada en la evidencia. Pero dice, pará, es política basada en la evidencia, pero con una vuelta de rosca más. Porque Carver y Hardy dice, no es solamente usar políticas que funcionaron en otro lado, sino que hay que también tener en cuenta factores que son complementarios. No me voy a poner ahora a hablar sobre esa cuestión, pero digo, ¿sí? Dice, bueno, mirá, hay distintas variantes, ¿no? El enfoque de prueba de control aleatorio es algo que se estuvo hablando, qué sé yo, pero eso tiene alguna falencia. Por eso voy a utilizar a Carver y Hardy, que ellos proponen un modelo superador, que no solamente tiene en cuenta políticas que funcionan en otro lado, sino que también dice, bueno, vamos a ver cuáles son los principios causales que están detrás de eso y cuáles son los factores coadyuvantes o factores sí, coadyuvantes que hacen de que ese análisis sea más consistente, ¿no? Ok, ok. Entonces, para redondear, yo podría hacer un análisis no propio, o sea, un análisis de la historia, por así decirlo, de esa teoría, proponer tres teorías, no sé, A, B y esta, y decir, bueno, yo voy a usar esta, pero también existen estas. Claro, claro, claro. Y O sea, eso además es también, totalmente, totalmente, y mostrar por qué vos estás eligiendo esa también. Eso es importante. pero eso también en el marco teórico. En el marco teórico, sí, 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 sí. Ok, O buenísimo. sea, no plantearlo como una opinión, sino mostrarlo como algo fáctico, ¿no? No, análisis histórico. Bueno, vino esto, después vino esto, super. Claro, claro, vos mostrás, en lo fáctico mostrás de que esa teoría tiene más virtudes que las otras dos o tres que estés planteando, por ejemplo, ¿no? Ok, bárbaro, me quedó clarísimo. Mil gracias y perdón por el tiempo. No, por favor. Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, decime. ¿Cómo estás? Quería, porque me pasó un tema con el tutor, o sea, él me había dicho que sí y después como que desapareció y no me contestó más. Quería saber si yo puedo arrancar igual con el plan de tesis, pero el tema es que, ¿cómo sería el tema de que me firme alguien? Bueno, a ver, el plan de tesis vos lo podés ir escribiendo. O sea, para ganar tiempo Sí. estaría bueno de que lo vayas escribiendo. Y que paralelamente vayas buscando algún tutor. Porque si no te responden, no Me sé, respondió 2 veces y sí. después le volví a contestar y no, y después no me contestó más. Entonces como que, no sé, como que desaparece y bueno, capaz que busco por otro lado. El tema es que no sé si tendría que cambiar el tema ahora. A ver, no necesariamente. Si a ver, el tema que vos elegiste, ¿lo elegiste vos o te lo eligió el tutor? No, yo lo elegí. Listo. Ah, Entonces ok. seguí con ese tema, andá buscando paralelamente algún otro tutor, porque ustedes también tienen sus tiempos, pero seguí avanzando.
Y cuando Ah, ok. te encuentres ese otro tutor, le dirás, mirá, estuve escribiendo esto, decime qué te parece, qué hay que cambiarle, qué no. Con el Ah, tema dale. de la firma del plan, Sí. yo propongo el 11 de mayo. Ustedes tal vez tienen exámenes y o recién lo está mirando y lo que sea, y lo terminás entregando dentro de 2 semanas. Se entrega dentro de 2 semanas. Ah, ok. No hay un problema con eso, con el plan. Después, cuando haya que entregar la tesina, sí, la tesina sí se tiene que entregar a tiempo porque ahí cierra el cuatrimestre. Ahí Claro. ya no hay negociación, pero por una cuestión institucional, ¿no? Pero si te demorás un poco con la entrega, se puede demorar. Eso no es que dice, bueno, no, ya te queda ausente. No pasa eso. Ah, ok, ok. Buenísimo. Bueno, gracias. Era esa mi duda. Nada, está bien. Leo, yo tengo otra pregunta, medio simple, Sí. pero nada más como para sacarme la duda. Nosotros en el marco teórico, cuando estamos hablando de lo que hizo un autor, ¿no? Nosotros por ahí escribimos todo un párrafo en base a eh, lo que hizo un autor y no importa, lo ponemos al final de la última oración entre paréntesis, como corresponde según las normas, pero lo ponemos a lo último, por más que varias oraciones atrás estábamos hablando de lo que decía ese autor. Y mirá, eso depende cómo vos lo describas. Puede ir al principio. ¿Te acordás que, no sé, podemos decir, bueno, Kahneman 2011 sostiene que, y ahí Sí. empezás a darle, pa, y ahí lo pusiste al principio. Ok. O sea, por ahí Depende, lo meto en la redacción al principio, como decías, Kahneman 2011 dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, y listo, ya está. y ya está, sí, sí, sí. Por eso depende cómo vos lo escribas. A veces puede ir al principio o a veces estás hablando sobre un tema y querés decir, bueno, nada, esto lo dijo tal y tal vez lo pones al final, pero no hay una regla específica para eso. Claro, por ahí depende de qué tan extenso es lo que hablo de ese Claro. autor, ¿no? Depende cómo lo vayas escribiendo. Si vos querés enfatizar lo que dijo tal autor, lo más probable es que lo pongas al principio, que digas, ¿no? Kahneman 2011 y empezás a tirar. Y si no, puede pasar lo opuesto, que estás hablando sobre un tema, de lo que sea, y después al final decís, bueno, Kahneman 2011, pero lo que vos enfatizaste era el tema. Por eso, ¿dónde está el énfasis? ¿El énfasis está en el autor o el énfasis está en el tema? ¿Sí? Y eso lo vas a ir resolviendo solo porque te vas a ir dando cuenta dónde enfatizar. Si vas a enfatizar en el autor o vas a enfatizar, porque tal vez estás hablando sobre un tema y pueden que hayan distintos autores que están afirmando cosas parecidas. Entonces no vas a decir solamente Kahneman, sino que vas a mencionar a Thaler y vas a mencionar a Sagden y otros más, ¿no es cierto? Por eso hay muchas maneras de hacer esa mención. Buenísimo, gracias. Leonardo, ¿cómo estás? No sé si se escucha bien. Sí, sí, se escuchan. A mí me pasó similar a una compañía con el tutor, que yo recién me pude juntar hace 2 días, me reuní con él y terminamos de definir bien la hipótesis juntos. Entonces no llegué bien a terminar para la entrega de hoy. ¿No hay problema que lo entregue en un rato? Que lo suba al campus. No hay problema, no hay problema. Después envíalo. Sí, genial, gracias.
Sí, decime. Con respecto a la actividad de hoy, con la estructura del plan de tesis, es más o menos como estructurar el plan de tesis, pero eso se va a ir modificando, se puede ir modificando, digamos. ¿Sabes que se te escucha muy, muy bajo lo único, ¿eh? Ahora, A ver. ahora se escucha. Sí, un poquito mejor. No, lo que decía es que con respecto a la estructura del plan de tesis, la actividad de hoy obviamente se va a ir modificando, ¿no? Cualquier corrección que haga el tutor y eso. Sí, 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 sí. Recuerden de que es algo evolutivo, ¿sí? O sea, que ustedes hacen un planteo y eso va a ir teniendo modificaciones, así que háganse la idea de que va a ir cambiando a lo largo de la cruzada. O sea, a ver, va a ir cambiando, pero hay una vez que ustedes ya tienen el plan definitivo, corregido y aprobado y todo eso, después no va a haber cambios importantes. A lo sumo puede haber algunos cambios menores, eso seguro. Uno va a ir ajustando hasta último momento, va a seguir ajustando el plan y la tesis. Pero, así que en eso sí, quédate tranquila. Eso, no va a haber, no se espera que hagan cambios mayores, que cambien completamente. Puede llegar a pasar, pero sí, cambios menores se van a dar todo el tiempo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la clase de hoy y después les voy a subir la próxima actividad. Y vamos a ir organizando porque cuando son cuestiones así como, por ejemplo, examinar algunos planes de tesis o tesinas, a veces queda más cómodo hacer la clase acá online. Pero bueno, yo les voy a estar mandando ahora la actividad para la próxima semana y cómo seguimos. ¿Sí? Vale, gracias. Gracias, Leo. Perfecto, nos vemos, muchas Perfecto, gracias. Leonardo, nos vemos. Chao, buena semana, Chao, hasta luego, chicos. profe.